Buenas noches, bienvenidos al programa de La Voz Científica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Esta es una iniciativa del Comité Científico Docente del Colegio y hoy contamos con un grupo selecto de colegas y profesionales que queremos conversar con ustedes con respecto a cómo mantener o tener un corazón sano en el marco de la celebración del mes del corazón. Mi nombre es Tomás León, soy médico especialista en medicina familiar y comunitaria y hoy voy a compartir con ustedes y con los colegas sobre este tema. Permítanme presentarle a quienes nos acompañan hoy. Tenemos a la licenciada Diana Portilla, ella es licenciada en nutrición, trabaja en atención primaria en los EBAIS que administra la clínica bíblica, tiene también estudios como educadora en diabetes, en su práctica, asesoría sobre lactancia materna y nutrición deportiva. Bienvenida, Diana. Gracias. Tenemos al doctor Andrés Garzona, que es cardiólogo, pero él tiene, además de su especialidad en cardiología, hizo un fellow en la Clínica de Mayo en cardiología preventiva y del ejercicio y rehabilitación cardíaca. Y es parte de ASOCAR, de la Asociación Costarricense de Cardiología, y vamos a contar hoy también con su valiosa participación. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias. Y tenemos también con nosotros al doctor Rodolfo Jiménez, un colega apreciado de nuestra especialidad, médico especialista en medicina familiar y comunitaria también, y tiene una maestría en salud integral y movimiento humano de la Universidad Nacional de Heredia, en Heredia, y trabaja en la institución, en la Caja Costarricense de Seguro Social, en la parte de rehabilitación cardíaca. Así que bienvenido, Rodolfo, y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Como ustedes saben, este Facebook Live esperamos también poder tener sus consultas, así que siéntanse libres de escribir para cualquier consulta que tengan y nosotros podamos evacuarles. Bueno, entonces conversemos y hablemos de qué consideran ustedes que es lo básico desde cada perspectiva que ustedes tengan para tener un corazón saludable. Diana, ¿qué pensás vos? Bueno, en mi especialidad, ¿verdad? La nutrición, totalmente la buena alimentación, los buenos hábitos, el ejercicio es sumamente importante para tener un corazón saludable, que a veces lo dejamos de lado, ¿verdad? Tenemos personas que creen que haciendo ejercicio nada más y comiendo lo que sea van a estar saludables, y no es así, todo tiene que ir de la mano. Entonces es suma importancia todo lo que son los hábitos alimentarios, los tiempos de comida, los tipos de grasa que vayan a utilizar, los tipos de cocciones, los tipos de alimentos que vayamos a utilizar también. Es sumamente importante que todo lo tomemos en cuenta, ¿verdad? Ok. Andrés, ¿ves qué? Bueno, yo creo que vamos muy de acuerdo con la doctora. Al final, el decidir si queremos cuidar nuestro corazón es una cuestión personal, pero que también nos debe competir como comunidad. Y para eso hay 7 factores que le llaman los simples 7 factores para cuidar nuestro corazón. Entre esos están unos mecánicos, y esto es un mensaje que muchas veces se ha repetido en la comunidad científica, que es cuidar la parte de nuestra presión arterial, nuestro peso, otros que son básicamente metabólicos o químicos, que muchas veces decimos tenemos colesterol alto, tenemos azúcar alta, eso no lo sabemos, muchas veces es genético y lo vamos que solamente revisándonos y haciéndonos exámenes. Y por otro están otros factores como lo que son ya del estilo de vida, que hablaba mucho la doctora, que es fuma o no fuma, hace ejercicio o no hace ejercicio, no hace actividad física, que eso también podemos hablarlo mucho. Y el otro es cómo se está alimentando, ¿verdad? Entonces yo creo que esos serían los 7 factores que si tenemos que yo creo que vamos a conversar hoy, nos centraríamos un poco en esos. Ok, muy bien. Bueno, yo no voy a ser repetitivo con lo que ya dijo Diana y Andrés, pero sí yo siempre les pongo a las personas, cuando están ahí en un programa de rehabilitación cardiopulmonar, que a veces ya es una etapa tardía y ya el corazón ya está un poquito dañado, yo siempre les digo que nosotros en la parte de cuidar un corazón tenemos
Es como como comprar números para una rifa. Solo que nadie quiere pegarse a esa rifa, es tener una enfermedad en el corazón. ¿Y cuáles son esos números? Hay números que nosotros compramos y hay números que a nosotros nos regalan, pero que nosotros podemos cambiar. ¿Cuáles son esos números que nosotros compramos? No hacemos ejercicio, no cuidamos nuestra alimentación, no controlamos los factores de riesgo que ya habló el doctor Persona. Y los números que nosotros no compramos, sino que nos regalan, son aquellos antecedentes que tenemos de nuestra familia, de nuestro papá, de nuestra mamá, de nuestros tíos, abuelos. La edad, si yo ya pasé de 45 años, ya es un factor de riesgo que no me lo puedo quitar de encima, pero sí puedo controlar aquellos factores que sí puedo cambiar. El hecho de cuidar los factores, controlar todos los factores de riesgo que tenga, la presión, el azúcar, mi estilo de vida del hacer ejercicio, no hacer ejercicio, la parte nutricional. Entonces el hecho de cuidar un corazón inicia desde etapas tempranas en nuestra vida. Entonces tenemos ahí, vamos a hablar tal vez un poquito más de esas abuelas que cuando llega el nietillo llega y le dan doble comida, entonces ya y vemos a los chiquitillos muy bonitos cuando están gorditos, pero tal vez vamos a ir hablando un poquito más al respecto. Pero yo así, en términos sencillos, le pongo que nosotros tenemos números que compramos y números que nos regalan. Entonces hay que ir cambiando todos esos factores que nosotros tenemos. Exacto. Y si ustedes tuvieran que explicarnos a todos qué es un corazón sano, en forma sencilla, ¿cómo podrían decirlo? ¿Doc? Bueno, esa está muy buena. Realmente es un corazón que primero tiene un funcionamiento adecuado, pero creo que hay que ir más allá, que es un poco lo que estábamos mencionando, que no está pues en este momento sembrando las semillas de mala hierba que van a dañarnos la circulación, que van a llegar a propiciarnos una enfermedad o que se exprese de una manera más severa una enfermedad. Y en este caso, si tenemos que hablar de una, porque hay cientos de enfermedades del corazón, para mí la número 1 es la que nos está pues afectando a todos, que es la aterosclerosis o la falla del mismo corazón, que pueden ser de muchas causas, pero sigue siendo siempre la número 1 esta. Entonces se controla muchas veces un corazón sano cuando tenemos controlados básicamente esos factores que son los colesterol malo, que no se esté empezando a tapar esas arterias, que no esté la presión empezando ya a dañarlo, y eso a pesar de que tenga buen funcionamiento, porque la gente dice, ya me hice una prueba de esfuerzo, ya estoy bien, pero muchas veces nosotros podemos ver que ya tiene grasa en las arterias, y esa grasa se puede pues desprender y tapar una de esas arterias en un futuro cercano. Entonces, un corazón sano no es solamente aquel que está funcionando adecuadamente, que eso es básico, sino que no tiene todos esos factores que pronto lo podrían descompensar. Y haciendo una analogía, no solo que un carro funcione bien, sino que ojalá que el aceite de ese carro está bien chequeado, está bueno, está con los frenos bien y tiene agua, que digamos así, no está con presión alta, no está con ninguna otra cosa. Bueno, No sé muy interesante la analogía que utilizas. ¿Vos, Diana? Yo pienso también que es muy importante controlar, ¿verdad? Muchos pacientes dicen, es que mi corazón está bien porque todos los exámenes me salen bien, ¿verdad? Y también recordemos que el cuerpo tiene memoria, ¿verdad? Y en algún momento nos va a pasar la factura. Si ya tenemos circunferencia abdominal alterada, si ya empezamos a cansarnos con facilidad, si tenemos un desorden en alimentación, con muchas grasas saturadas, ¿verdad? De que comen todos los días comidas rápidas o comidas muy fritas, todo eso, ¿verdad? Va dañando el corazón, y tal vez ahorita nos sintamos bien, pero en algún momento todo eso nos va a pasar la factura. ¿De acuerdo? Nos va a pasar la factura y tal vez no se ve ahorita, pero en los exámenes de 3 meses o 6 meses ya va a empezar que el LDL alto, que el colesterol bueno o bajo, porque la gente no hace ejercicio, no come saludable. Entonces ahí es donde se empieza a afectar todo. Tienes totalmente de acuerdo con vos. Y yo creo que hay algo que es interesante. Nosotros, en la población en general,
piensa en que un corazón se puede dañar solamente cuando ven a una persona que tiene un poquito de sobrepeso o que tiene un poquito de obesidad. Porque asociamos directamente ese sobrepeso, esa obesidad, con un aumento de presión arterial, con un aumento del colesterol, con un aumento del azúcar. Pero, diría mi esposa, habemos gorditos Por dentro, ¿qué dicen? Sí. por dentro. Y flaquitos Y por entonces fuera. asociamos, y es un mito, siempre asociamos el hecho de que yo no hago ejercicio, por ejemplo, porque ¿para qué si yo estoy flaco? Pero eso no es así, independientemente de mi estado nutricional o de mi contextura física, yo necesito controlar todos esos factores que hablaba el doctor Garzona. Tengo que estarme chequeando la presión, tengo que ver cómo está mi colesterol, tengo que ver cómo está mi azúcar, tengo que, y dejamos a veces de lado la parte, y aquí hubiésemos tenido a alguien de psicología y todo esto, porque la parte de la ansiedad, la parte del estrés, la parte de Salud la mental. depresión, son factores de riesgo independientes de estos otros que ya hemos hablado. Exacto. Entonces, el hecho de mantener ese corazón sano, de parte de lo que ya dijo Diana y Andrés, es no lo asociemos con estos mitos que existen, que el hecho solamente porque yo estoy bien de peso no puedo tener factores de riesgo. Claro. Entonces, Total. independientemente de mi estado nutricional, debo estarme haciendo chequeos y debo estar controlando y evitando esos factores de riesgo que me pueden llevar a una enfermedad que hablaba el doctor Garzona, aterosclerosis, que simple y sencillamente es ese acúmulo de grasa dentro de las arterias y que no es solamente en el corazón, puede darse en las piernas, puede darse a nivel de otros órganos del cuerpo, que al final es una enfermedad sistémica, pero que siempre vamos a asociar ahí básicamente al corazón, porque es lo que más nos asusta. Exacto, exacto. Y hay algo muy interesante y es la autopercepción, ¿verdad? Porque entonces soy un gordito feliz, por ejemplo, ¿verdad? Porque no me duele nada, no padezco de nada, ¿verdad? Y entonces soy un gordito feliz. Y porque ¿verdad? socialmente Y está bien visto, ¿verdad? Porque incluso desde pequeño, en los comentarios, ¿verdad? Es que está rellenito, entonces rellenito, ¿verdad? Tendremos a asociarlo a un niño sano, digámoslo desde ahí. Entonces es muy importante, pues, todo esto que ustedes han venido conversando. Para las personas que se nos están uniendo, bienvenidos a este Facebook Live que organizamos el día de hoy con el tema de cómo tener un corazón sano y con estos grandes invitados que nos acompañan. Darle las gracias que nos están enviando saludos de terapia cardiorrespiratoria del San Juan, ¿verdad? Los compañeros del doctor Jiménez, también del Hospital Enrique Baltoano Oliveria, que nos están viendo y le mandamos saludos. Ahora, vean, las personas, pues, yo creo que a lo largo de los años y principalmente en los últimos años, en estos 2 años y medio, en el contexto de este proceso que nos tocó vivir, ¿verdad? Y que podemos hablar tal vez ahora e introducir un término que puede ser transpandemia, ¿verdad? Porque estamos todavía en un proceso que no sabemos hacia dónde nos va a llevar. Ha generado un cambio también en el rol normal de prácticamente todas las personas. Eso ha llevado a incremento en el índice de masa corporal. La mayoría de las personas aumentaron de peso durante este tiempo y ya hay también estudios que lo han mostrado. Los diabéticos, por ejemplo, han también, ¿verdad?, aumentado la cantidad de consultas por descompensaciones de su enfermedad. El estrés, por llamarlo en una sola palabra, ¿no? Hablemos de estrés así, se volvió un motivo de consulta más frecuente que antes, que era lo que ustedes decían, la parte de la salud mental. Entonces, por ejemplo, doctor Jiménez, si usted tuviera que recomendarle a las personas que nos están viendo 5 cosas básicas que pudiera hacer para volver a retomar de forma correcta un camino que le asegure que más adelante va a tener mejor calidad de vida, ¿cuáles cree usted que podrían ser? Bueno, yo creo que ahí hay cosas, yo creo que para mejorar y tener una mejor calidad de vida, hay un término y la gente a veces confunde, y hablamos a veces cuando hablamos de actividad física y hablamos de ejercicio. Y hay otro término que es el tiempo sedentario, porque hay personas que llegan y realizan, qué sé yo, se levantan en la mañana, hacen 30 minutos de ejercicio, 5 días de la semana, pero el resto del tiempo pasan sentados en su oficina.
Y los estudios han demostrado que si yo hago 30 minutos de ejercicio y luego me siento en todo el día ante un escritorio, una oficina, estando ahí, y no me muevo, contrarresto todo eso bueno que hice en esos 30 minutos de ejercicio. No es que no sirva de nada el levantarse y hacer 30 minutos de ejercicio. Pero hay 5 cosas que uno puede hacer y que en inglés utilizan una palabra, una mnemotecnia que es la palabra de perezoso en inglés, que es el de SLOT, S-L-O-T-H. Y yo creo que para mejorar esa parte, esa S de esa palabra de SLOT de perezoso, le hacen esa mnemotecnia para acordarse, esa S es del sueño. Hay que dormir mejor. Empezando por ahí vamos a tener una mejor calidad de vida también si nosotros dormimos por lo menos 7 u 8 horas al día. Pero por diferentes motivos a veces estamos en una cosa y en otra y dormimos 3, 4 horas al día, 5 horas al día y nos mantiene ocupados todo el tiempo. La L es de el tiempo libre. ¿Qué hago yo en mi tiempo libre? Es de como leisure time, en la parte esa del tiempo libre. ¿Qué es lo que yo hago en mi tiempo libre? Paso solamente sentado frente a una computadora o un videojuego, viendo televisión. ¿Okay? La parte del transporte, movernos más. O sea, al final vamos a ir concluyendo de que todo esto, esa mnemotecnia es como decir, muévase más, busque más que hacer, pase menos tiempo sentado. El transporte, bueno, si usted viaja en carro, deje el carro un poco más lejos. Utilicemos medios de transporte un poco distintos, bicicleta, caminar. A veces las distancias en Costa Rica son cortas y no necesitamos siempre movilizarnos en un carro. Es más, tardamos más a veces movilizándonos en un carro que movilizándonos en una bicicleta. Esa parte del transporte y la parte de qué es lo que hago yo en el hogar. Todo es ahora electrónico o yo hago mis quehaceres en la casa, lavo los platos, limpio la casa, corto el césped. O sea, al final de cuentas, esas pocas cosas que yo cambio en el sueño, en el transporte, en el tiempo libre, en el hogar, son cosas que me van a hacer tener una mejor calidad de vida. Si no me muevo, cada vez voy a tener más factores de riesgo y al final mi corazón no va a estar tan sano, que es al final de cuentas lo que estamos hablando el día de hoy. Claro, no, tenés toda la razón. Y hay una percepción, ¿verdad? Que muchas veces los pacientes le dicen a uno, principalmente las mujeres, doctor, pero yo hago muchísimo ejercicio, pero yo corro todos los días a dejar a los chiquitos a la escuela, voy aquí, ¿verdad? Voy allá, voy a hacer los mandados, camino como 4 kilómetros y regreso y todo, y no bajo peso, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a eso? ¿Por qué eso que muchas de las personas consideran que ese ejercicio no les está siendo beneficioso? ¿Qué pensás vos, doctor? Bueno, yo le preguntaría, una de las primeras sería preguntarle a la doctora. Adriana, ¿Qué hace exactamente? Sí, muchas veces pasa que también consume mucha energía, ¿verdad? Mucha comida, más de la que gastan, ¿verdad? Entonces también pasa eso. Y también, bueno, recuerden que el cuerpo a todo se acostumbra, ¿verdad? El cuerpo se acostumbra a todos los ejercicios, el cuerpo se acostumbra también a toda la actividad. Por eso en los gimnasios, en los diferentes centros de acondicionamiento físico están cambiando siempre los diferentes ejercicios, ¿verdad? Porque la persona tiende a acostumbrarse. Digamos, yo en el trabajo subo 1000 veces las gradas y 1000 veces las subo. Ya mi cuerpo se acostumbró a ese movimiento que yo paso todo el día de arriba para abajo, de abajo para arriba, ¿verdad? Pero entonces tengo que hacer otra cosa más que mi cuerpo diga, mira, Diana está haciendo algo diferente. Y también yo siempre les digo a las personas, a mis pacientes, porque siempre me dicen eso, pero yo hago oficio todo el día. Yo paso limpiando y paso, ya el cuerpo de esa persona se acostumbró a esa limpiadera de todo el día, ¿verdad? Correcto. Entonces yo les digo, ok, salgan a caminar, o salgan a ejercítense de otra forma, salten Suiza, hagan algo que les guste. Yo siempre los mando a hacer algo que les guste. Y también cuiden, ¿verdad?, lo que están comiendo, porque puede ser que estén comiendo en exceso y no lo están gastando con el poquito de limpieza que hacen en la casa, ¿verdad? Porque a veces yo veo un montón ahí, ¿verdad?, por el trabajo, que salen todos los días a caminar y cuando las veo de vuelta, vienen con el bollillo de pan, ¿verdad?, de la panadería. Sí. Entonces todo lo que gastaron se lo están comiendo en el desayuno, ¿verdad? Sí. Entonces, y entonces no están haciendo
o sea, están echando a perder el trabajo que están haciendo, ¿verdad? Sí. Que yo digo, se empunchan a que se levantan más temprano, van a caminar y todo, pero están comiendo muchas más calorías de las que están gastando. Y una cosa que es a veces la gente de nutrición ya no lo sabe medir muy bien la cantidad de calorías, ¿verdad? Yo le digo, a la gente llega y le dice a uno, pero es que yo hago ejercicio y yo no bajo de peso. Yo le digo, ¿usted sabe cuántas calorías gasta usted, hablando así en términos de calorías, gasta por hacer 30 minutos de ejercicio? No. Bueno, puede ser, mi peso y trotando 10 kilómetros puedo gastar, no sé, por cada kilómetro que corro gasto como 50, 60 calorías. Es decir, que si corro 10 kilómetros gasto como 400 calorías. Entonces yo tomo y llego y les llevo un paquetito de galletas de las, no vamos a hablar ninguna marca, de las más saludables que puedan decir la gente, y les llego y les digo, bueno, usted en 30 minutos que hizo ejercicio hoy, ¿cuánto gastó? 200 calorías. Y este paquetillo de galletas, véanlo, fíjenselo, vea, ¿cuánto tiene? 150. Exacto. O sea, entonces al final, eso no me va a representar realmente un gasto energético real para yo mejorar mi peso. Exacto. A veces también en son de broma les digo, a veces en lugar de contar, que a la gente le gusta mucho contar cuántos pasos y que ahora todos los teléfonos y los relojes y todo le cuenta cuántos pasos da, a veces no es contar cuántos pasos estoy dando, es cuántas veces me llevo a veces la mano a la boca. También. Exacto. Porque es cuántas veces yo estoy picando pequeñas cosas que al final de cuentas no me estoy dando cuenta que estoy metiendo una gran cantidad de energía en mi cuerpo y que al final no lo estoy gastando. Entonces yo siempre les digo, por sí solo, el ejercicio no voy a perder el peso. Tiene que ir de la mano con un control nutricional. Entonces esas son cosas que tenemos que dejar claro ahí, que por el simple hecho, y como dijo Diana, el cuerpo se acostumbra. En un mes, muy bien, bajé un par de kilos y el cuerpo ya después dijo qué bonito estar así y se quedó ahí estancado. Entonces ya no hicimos ningún cambio en la parte de ejercicio, nos quedamos estancados ahí. Por eso hay que estar cambiando un poco a veces las rutinas. Sí. Sí. Sumamente importante eso, ¿verdad? Y rescatar un par de cosas que dijeron ustedes para darle la palabra a Andrés. Algo que decías vos, el ejercicio tiene que gustarnos, ¿verdad? Entonces ese es un componente importantísimo, porque tiene que ser una actividad que me genere satisfacción, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con que el ejercicio que genera satisfacción nos hace liberar sustancias, ¿verdad? Que nos ayudan en todo este proceso de pérdida de peso, ¿verdad? De sentirnos con energía, de sentirnos alegres, porque les voy a poner un ejemplo, y es lo que muchas veces sucede en el contexto también de la obesidad, y Diana que nos corrija si el asunto no va así. El consumo excesivo de chocolate, por ejemplo, ¿verdad? El chocolate, sabemos todos que consumir chocolate genera, ¿verdad?, que liberemos ciertas sustancias que son satisfactorias, nos hacen sentir bien. Y se compara con el ejercicio, ¿no? Yo puedo producir más de esas sustancias haciendo ejercicio que comiendo chocolate, pero ¿qué es más fácil? Que es de Rodolfo, ¿verdad? Abrir el paquetito y pasar todo el día picando y comer chocolate. Entonces es esa parte de educación y de conciencia con todas las personas que acuden a la consulta, en cuál es la razón real, ¿verdad? De que lo que hagan les genere satisfacción. Y el componente de la salud mental que decías vos, ¿verdad? Porque muchas veces esta ansiedad disfraza otras cosas, ¿verdad? Que las personas están muy deprimidas, ¿verdad? Se sienten muy tristes, muy achicopaladas, y la comida es un premio, ¿verdad? Muchas veces. Entonces por ahí también, ¿verdad?, trabajar esa parte de cómo llevarlos a entender que el alimento, como bien lo decías vos hace un rato cuando iniciábamos, es el combustible, ¿verdad? Lo que yo necesito para que el diseño de mi cuerpo funcione adecuadamente. Si yo me paso, entonces empezamos a tener los problemas como todo, ¿verdad? Si tenemos un exceso de agua en cualquier parte, vamos a tener problemas de erosión, vamos a tener problemas, ¿verdad?, de que el tubo ya no va a aguantar y se va a romper. Exactamente, el cuerpo funciona igual, ¿verdad?, en ese sentido. No, totalmente de acuerdo. De hecho, tal vez lo que yo sí les diría a las personas que están viendo, o a algún médico que quiere empezar a recomendarle a alguien de cómo cuidar su corazón, es que a pesar de que es cierto, muchas veces ese ejercicio no va a ser suficiente para quemar lo que consume, poca
el cuerpo es bastante agradecido con empezar con algo, y yo creo que el punto va a ser hábitos y venderle al paciente un estilo de vida. Eso. Porque al final de cuentas muchas veces lograr un cambio sostenible es muy difícil, más solo. Los adultos casi siempre responden por las terapias que, bueno, ahorita estamos hablando fuera de cámaras de unos proyectos que hacen, bueno, los colegas sumamente interesantes, pero, y bueno, y en particular es lo que yo he visto mucho, que es esta terapia de grupo, de cómo empezar a vivir mejor, cómo hacer cambios poco a poco, y eso se ayuda, se ocupa comunidad, en el sentido de hacer pequeños hábitos, y esos pequeños hábitos en el cúmulo del tiempo, con poco a poco, dan resultados. A veces es mejor que usted se acostumbre a caminar, como decía el doctor, en mi horario de trabajo, en vez de tal vez tomar, qué sé yo, agarrar el bus para una distancia corta, segura, que eso es otra de las cosas, que tal vez ese pequeño hábito, si usted lo suma a través del tiempo, es mucho mejor a que usted tenga un hábito, de hecho, sostenido, deleterio. Eso está clásico, está demostrado, y usted, de hecho, cuando empieza a hacer actividad física, generalmente, si le dan la educación adecuada, cuida mejor lo que come, por este tipo de razones, y es sumatorio, y ojalá lo inculque en su familia. Muchas personas, de hecho yo siempre les digo, la gente no come lo que no hay, entonces es bueno como acostumbrarse a decir qué cosas no hay en la casa, ni siquiera me lo va a poner de tentación, y empezar a pensar qué hago, aunque sea una cosa en el día, para mejorar un poquito mi salud, o que podría ser sana, y mantenerla. Casi siempre pongo con una meta que a veces al paciente le puede parecer ridícula. ¿Por qué? Porque puede ser muy pequeña, pero si la logra mantener, es mejor que ganarle al cero. Eso. Entonces, yo creo que ahí, bueno, nosotros como médicos, tenerle mucha paciencia al paciente. Las circunstancias de vida yo creo que son muy difíciles para cada persona, y no sabemos que la información que nosotros manejamos a veces es abismal en comparación a veces a lo que tal vez no sabían. Por ejemplo, esto de digamos, las calorías, eso no lo saben. En otros países te lo ponen ahí muy claro, cada lugar, ¿verdad? O hay un impuesto al azúcar. Eso. Hay etiquetas que te dicen esto es de riesgo, ¿verdad? Entonces yo creo que son como son leyes que hay en otros países de que te tienen que decir, digamos, ejemplo México, Chile, que son países con alto índice de obesidad, Estados Unidos, y le ponen a la etiqueta alto en sodio, dañino para la salud, y ya queda a criterio de uno si uno se come ese, pero te están indicando que es dañino para la salud, ¿verdad? Sí. Y eso es algo, perdón doctor, que debemos de practicar acá, ¿verdad? Acá tenemos, bueno, en mis consultas yo trato de enseñarles mucho a leer etiquetas. Buenísimo. Porque el paciente no sabe leer etiquetas, ¿verdad? Y no sabe cuántas calorías está comiendo, y si es alto en sodio, si es alto en colesterol, si es alto, y no tenemos esa cultura de leer etiquetas. Nada más vemos así, alto en colesterol, bajo en colesterol, entonces me lo voy a comer. O dice que tiene vitamina C, mira, y cuando nos damos vuelta y le damos vuelta y vemos la etiqueta, la vitamina C viene de último, ¿verdad? Entonces es ese cultura de aprender a leer etiquetas. Y no solamente eso, ahora que es casi que es una moda, los productos light. Y la gente cree que yo puedo tener un producto que tenía 3.000 calorías y lo hice light porque le redujo un 50% la cantidad de calorías y sigue teniendo 1.500 calorías. Exacto. Pero es light comparado con el original. Con el original. Pero exacto. Yo creo que, Diana, se puede manifestar un poquito más al respecto, pero es real. La gente busca y dice, pues nada más porque dice light, entonces puedo comer libremente. Y no es así. Bueno, hay que tener la cultura, y yo siempre les digo a mis pacientes, ¿verdad? Y les digo, ¿verdad? Hablando con colegas, tenemos que enseñar al paciente a leer etiquetas, que el paciente no se sienta engañado. Cuando yo estamos ya viendo las etiquetas y todo, me dicen, ay doc, yo no sabía que eso era una porción, y yo me comía todo el paquete de 6, y la etiqueta solo viene para una galleta o viene para 2 galletas. Entonces es muy curioso porque no tenemos esa cultura, y aparte que no tenemos esa cultura, la letra la hacen así, ¿verdad? Entonces el paciente dice, qué pereza leer, ¿verdad? Entonces yo hasta les digo, vayan a los supermercados ahí, ¿verdad? Y traten de comprarse una lupita ahí en los juguetes o algo, y empiecen a leer por lo menos con lupita,
porque sin mentirle, bueno, ustedes han visto las etiquetas, vienen con la letrita sumamente pequeña, que eso es algo que yo siento que debería de cambiar. Sí. Si le cuesta a uno, ¿verdad? Yo uso lentes y a veces me cuesta, yo digo, ¿qué es esto, claro, verdad? Yo con los pacientes, que la mayoría ahora tienen teléfono inteligente, lo que les digo es que le tomen una foto a la etiqueta y la amplíen, ¿verdad? Porque, digamos, que cuesta a veces encontrar una lupa, que le tomen una foto y la amplía para leer, ¿verdad? Pero bueno, retomando un poco, ¿verdad? De todo esto que estamos conversando, tenemos algunas consultas, ¿verdad? Que ya nos han hecho en el Facebook, pero para cerrar tal vez la idea que traemos, creo que las personas, una de las cosas que deben entender es que no tienen que invertir económicamente más de lo que normalmente se hace para tener un corazón sano, ¿no? O sea, es la alimentación básica, normal y adecuada, sumado a un buen hábito de sueño, sumado al ejercicio físico, sumado a un buen manejo de las emociones, ¿verdad? Entre otras cosas, y queremos enumerar unas 4 que le pueden permitir, ¿verdad?, trazar un camino que lo puede llevar a tener un corazón sano. Claro. Ahora, nos consultan, por ejemplo, ¿qué pasa si ya mi corazón está enfermo? ¿Verdad? Entonces, ocurre que una persona tuvo, bueno, vamos a ponerlo en esta forma, un infarto al miocardio, ¿verdad? Sufrió su corazón un infarto, se somete a un procedimiento y luego de ese procedimiento va a rehabilitación cardíaca. Pasa el proceso de rehabilitación cardíaca y nos consulta directamente una persona en el Facebook. Hizo todo su proceso de rehabilitación cardíaca, va a una cita de control, tiene una prueba de esfuerzo y no la pasa. Entonces pregunta, ¿qué sigue después de ahí? Bueno, en eso, si gustan, puedo hablarles un poco al respecto. Lo más importante es, si me preguntan específicamente qué sigue, yo creo que lo importante hay que saber es qué pasó, digamos. Muchas veces el paciente puede sentir varias cosas, desde que si algo hizo mal o demás. Creo que definitivamente independientemente, aunque uno haga pues absolutamente todo, siempre va a existir la posibilidad de que la enfermedad progrese, pero sí existen varias, en la actualidad, varias formas de cómo tener o disminuir el riesgo residual que tiene una persona que tiene un riesgo de corazón o que tuvo un infarto. Específicamente en esos casos, muchas veces hay que ver si lo que está fallando está en de las cosas simples que hablamos hoy, de los 7 factores de riesgos, que inclusive puede ser desde el control de sus lípidos, desde la adherencia a sus medicamentos, puede ser perfecta, o hasta alguna cuestión técnica, que por eso yo creo que los programas de rehabilitación cardíaca son tan importantes, porque cuántas veces, tuve el honor de trabajar en conjunto con el doctor, nos dábamos cuenta de un error sencillo, que tal vez era de una cuestión educativa del paciente, que decía, bueno, no estaba tomándome estas pastillas al horario que era el adecuado, o no estaba realizando estas recomendaciones de la manera adecuada. Entonces yo creo que sí es importante que si una prueba de esfuerzo después nos muestra que la enfermedad progresó, buscar a un profesional de salud, y yo creo que tratar de encontrar cuáles son los factores de estos que hablamos hoy, se pueden mejorar, y también qué otras cosas desde el punto de vista médico podemos ofrecer, porque a veces van a haber cosas que van más allá de lo que el paciente puede hacer y necesitará ayuda profesional. Claro. Tomás, yo devolvería la pregunta a la persona que la hace, porque muchas veces el término no pasé la prueba, no es porque lo que desde el punto de vista médico es una prueba de esfuerzo positiva y que está indicando que todavía existe una enfermedad de fondo, porque a veces la gente cuando dice no pasé la prueba es porque empezó la prueba y terminó a los 4 minutos o a los 5 minutos y no a los 21 minutos cuando la prueba debió haber terminado hasta los 21 minutos y yo corriera las 7 etapas de una prueba de esfuerzo de los protocolos que muchas veces se utilizan a nivel de hacer las pruebas de esfuerzo. Entonces muchas veces la gente dice no pasé la prueba y es casi una pregunta típica de alguien que hace una prueba de esfuerzo o una prueba de esfuerzo con consumo de oxígeno, que es lo que hacemos nosotros en el San Juan de Dios. Y la gente llega y le dice uno, pase la prueba. Y no es si pasó la prueba o no pasó la prueba. Muchas veces esas pruebas es lo que tenemos para partir, y a partir de esa prueba empezamos a prescribir el ejercicio. Y no necesariamente porque la persona
tenga una prueba de esfuerzo positiva y que me esté indicando que sigue teniendo una enfermedad a nivel de las arterias del corazón. Las tiene porque ya lo había tenido anteriormente, pero no porque haya evolucionado más, sino porque esa persona continúa estando desacondicionada. Y entonces hay que partir de esa prueba que se hizo para prescribir ejercicio de ahí en adelante. Por eso yo siempre les digo a los pacientes, y es una de las cosas que nosotros aplicamos en el programa, en el San Juan de Dios donde trabajamos, y se le dice a los pacientes, la rehabilitación cardíaca nunca termina. Si usted va a un programa de rehabilitación cardíaca por 2 meses, por 3 meses, dependiendo del tiempo que sea, pero usted debe seguir haciendo ejercicio el resto de su vida, debe seguir controlando sus factores de riesgo, debe controlar su peso, su presión arterial, su azúcar, debe controlar su alimentación, si fumaba debe dejar de fumar. Entonces la rehabilitación cardiopulmonar no va a terminar nunca. Entonces, ¿qué queda para esa persona que ya hizo un programa de rehabilitación cardiopulmonar y que dice no pasó la prueba? Entonces yo le vuelvo la pregunta, ¿qué es no pasar la prueba? Y si no es simplemente que duró muy poquito en la prueba, bueno, hay que seguir haciendo ejercicio. Buscar a alguien, un profesional, que le ayude en esa prescripción de ejercicio. Y partir de ahí para continuar haciendo ejercicio, ¿cuándo? Hasta que el ser en el que crea le dé vida. Porque tiene que seguir haciendo ejercicio por el resto de su vida. Lo que pasa aquí, perdón, es que también la gente o las personas, ¿verdad?, quieren todo ya. Y quieren a la persona que antes del infarto o antes del problema cardíaco, ya todo eso va a cambiar. Todo, ahora es un después, ¿verdad? Ahora se tienen que acostumbrar a que tienen que ir poco a poco. El problema del ser humano es que, quiero bajar 10 kilos en un mes, quiero correr una maratón en menos de un mes, entrenando, o sea, queremos todo ya. Y no necesariamente porque no pasó la prueba es porque, ¿verdad?, está súper mal, sino es que tiene que el cuerpo otra vez irse acomodando a todo lo que le dio y a todo, ¿verdad? Y a la alimentación, al proceso de rehabilitación. Le digo porque mi papá tuvo un infarto y mi papá, o sea, no era el mismo que corría 10 kilómetros y empezó con rehabilitación cardíaca y todo, y me decía, ay, ya yo no sé, ya no soy el mismo. Claro que no es el mismo, ahora usted es otra persona. Desde que te pusieron los stents a lo ahorita, eres otra persona. Tenemos que empezar otra vez a condicionar el cuerpo y a alimentarse mejor y a seguir con esos hábitos, porque la gente se asusta al principio y quiere hacer todos los cambios, pero ya después se nos olvidó que tuvimos un infarto, que tuvimos esta enfermedad, ¿verdad? Y deja todo tirado también. Y ese yo creo que es el punto. Bueno, hoy nos pueden estar viendo colegas médicos y también pacientes. A veces creo que es importante, haciendo lo que decía el doctor, muchas veces el lenguaje que utilizamos puede ser, entonces ese acompañamiento del profesional va a ser muy importante. Yo creo que nosotros cuando interpretemos una prueba de esfuerzo, de hecho eso muchas veces tenemos que verlo en el contexto del paciente, porque ya sabemos que aunque salga, digamos, positiva por isquemia, no necesariamente eso significa que se va a curar la enfermedad con un stent. Exacto. De hecho muchas veces se cura, o sea, no se cura, pero se trata de la manera en que estábamos hablando nosotros, que es ese acompañamiento de esos factores que estábamos hablando, y definitivamente tiene que seguir un control, pues no solo de los estilos de vida propios, sino también médico. Ya no necesariamente, tal vez pasa siempre con el cardiólogo, sino que también los profesionales, o sea, no hay un sistema de salud que aguante la cantidad de enfermedad cardiovascular que venimos a tener. Entonces tenemos que empezar temprano y eso es un buen ejemplo, y si ya tenemos un evento, nunca es tarde para empezar. Sí, hay, por ejemplo, historias también, ¿verdad?, de éxito, ¿verdad?, dentro de estos procesos. Hay una paciente que nos escribe en el Facebook que se llama Milagro Sánchez y ella escribe su testimonio de una forma muy, muy agradable y dice que después de pasar su proceso en el programa cardiorrespiratorio del San Juan, logró perder 17 kilos con la ayuda de todo el equipo y pasó de se convirtió en otra persona, lo que decías vos, ¿verdad?, pero en su mejor versión, digámoslo de esa forma. Y yo creo que es por ahí, ¿no?, donde independientemente del momento en el que yo tuve un evento y las causas a que llevaron,
deberíamos verlo en positivo como un punto de partida también para convertirme en mi mejor versión y llegar a tener mi mejor corazón posible también, ¿verdad? Como decía el doctor Garzón. Ahora que mencionaban los stent, ¿verdad? Y que no es el objetivo, pero obviamente están las preguntas de que nos hacen, ¿verdad? Y hay una persona que nos pregunta ¿cuánto tiempo uno debería tomar anticoagulantes después de que le colocan un stent? Y saco la pregunta porque viene de la mano con lo que decías, información, ¿verdad? A veces nosotros mismos como profesionales nos quedamos un poco cortos en la información que damos. Y esas dudas, ¿verdad? O esas, no siempre las podemos evacuar en Google, ¿verdad? O incluso encontramos información que no es la correcta como pacientes, ¿verdad? Y si es de parte de nosotros como profesionales en medicina y como profesionales en salud en general, ¿verdad? Tener una forma clara de transmitirle a las personas para que la idea no es que se lleven la idea, es que quede, ¿verdad? El concepto para que puedan salir adelante. Pero tal vez sí le podemos responder a esta señora en general, ¿verdad? Sí, ahí lo interesante es que va a depender mucho del caso específico de cada paciente. Nosotros a veces hablamos palabras que se parecen mucho, pero no necesariamente son las mismas. Un anticoagulante es un tipo de medicamento que arrala la sangre, que hace que no se hagan coágulos. Sin embargo, también hay otros medicamentos que son muy parecidos, se llaman antiagregantes, que hacen una circunstancia bastante similar, pero son distintos. Típicamente en la seguridad social, cuando hablamos de anticoagulantes, muchas veces vamos a estar pensando en la warfarina. Esa warfarina viene generalmente no después de los infartos, sino por otras razones. En esas, inclusive, ahí es más importante estar continuando cada mes y llevar un control estricto. Con los antiagregantes, que son a veces la aspirina, el Plavix, muchas veces después de la colocación de un stent, se pueden llevar desde periodos cortos, menores a un año, o algunos extendidos mayores a un año, pero generalmente va a rondar esas circunstancias. Pero cada día hay más información y por eso es que no le doy el número mágico de una vez, porque cada persona tiene circunstancias muy distintas y esa decisión es muy delicada y eso muchas veces depende de su profesional de salud que se lo indique. Claro. Entonces es muy bueno como que eso lo lleve claro y ahí aprovecho y les doy un consejo. Yo a muchos de mis pacientes les digo, vea, cuando usted entra acá, se le van a olvidar un montón de sus preguntas y se va a acordar apenas se vaya. Entonces, ojalá, cuando usted llega conmigo, tenga apuntado todas sus dudas. La próxima, esa es su tarea. Me va a traer sus dudas apuntadas. Muchas veces eso ayuda a evitar este tipo de circunstancias. Claro, sí. Y de confusiones, porque muchas veces es eso, ¿verdad? Se confunden. Hay otra de las personas que nos está viendo ahora, doña Patricia Mora, dice que le recomienda a ella es una paciente que pasó por un proceso, ¿verdad?, de un tratamiento cardíaco y que le recomienda a las demás personas que siempre sigan cuidando su salud, porque dice, los procedimientos a nivel privado son carísimos. Vean que, ¿verdad?, porque ella se lo hizo en la Caja de Seguro Social, ¿verdad?, y la gente no sabe realmente cuánto invierte la Caja del Seguro Social en las enfermedades que tienen que ver con el corazón, ¿verdad? Y eso, bueno, nos daría para hacer otro programa más adelante completo y discutir todas estas cosas. Estamos cortos de tiempo, ¿verdad? En realidad el tiempo en estos temas pasa volando. Entonces, para cerrar este primer capítulo, porque creo que vamos a vernos otra vez, ¿verdad? Y conversar tal vez de algunos otros aspectos que tienen que ver también con la salud cardiovascular en general. Una pregunta al doctor Jiménez que nos hacen y luego tal vez un cierre de parte de cada uno de ustedes. Nos preguntan que si con mucho ejercicio se pueden aumentar los METs. Y la pregunta es muy específica. Entonces tal vez contanos de forma muy sencilla qué son los METs. Y realmente hablar de los METs es un poco, y si me ven los compañeros de trabajo hablando de METs, mañana no me dejan llegar al trabajo, ¿verdad? Porque realmente es una medida de equivalentes metabólicos en sí, es lo que significa. Y la gente le gusta mucho hablar de METs porque normalmente en las pruebas de esfuerzo, en pruebas que la gente se realiza, hablan de METs. Pero los METs, realmente uno no debería utilizar ese concepto. Uno puede hablar de mejorar su capacidad funcional para hacer ejercicio.
¿Y cómo puedo yo mejorar mi capacidad funcional para hacer ejercicio? Bueno, debo tener ciertas cosas, debo ser muy constante en mi ejercicio. Debo tener una cierta frecuencia, no menos de 3 veces por semana yo debería hacer ejercicio. Y el ejercicio es algo que yo utilizo de una manera más rutinaria, que busco mejorar o busco mejorar mi composición corporal, o busco mejorar mi capacidad cardiorrespiratoria, o busco mejorar mi fuerza y mi resistencia muscular. O sea, tiene un objetivo, esa parte de cuando yo hago ejercicio. Todo lo otro, lo que habíamos hablado, es la parte de actividad física. ¿Cuánto me muevo yo en el transcurso del día? Eso es actividad física. Y la actividad física uno como profesional la recomienda, pero el ejercicio debería ser prescrito. Si yo a Tomás Meoño lo veo en el consultorio, yo le voy a entregar un documento donde le voy a decir: Tomás, usted tiene que realizar 30 minutos de ejercicio a una velocidad determinada, y a las 2 semanas ya no van a ser 30 minutos, sino que van a ser 35. Yo le prescribo el ejercicio así como le prescribo un medicamento. O sea, yo debería entregarle algo para decirle: esto es lo que usted debe hacer. Y no menos de 3 veces por semana, y que sean en días no seguidos. Porque si yo hago 3 días seguidos de ejercicio y dejo 4 días sin hacer absolutamente nada, eso que gané en esos 3 días lo perdí en esos 4 días que pasé sin hacer nada. Y la gente le gusta hablar qué tan intenso tengo que ser, que si tengo, ¿por qué? Porque la gente tiene un concepto y un mito de que si no duele, no sirve. Y eso es un mito. El ejercicio bien prescrito, usted debe poder hacerlo, y al día siguiente puede sentir un cierto malestar, pero no como que me duela desde la punta del pelo hasta mi dedo gordo del pie. ¿Okay? Entonces, el ejercicio bien prescrito no debe doler como tal. Entonces debe tener una frecuencia, debe tener una intensidad y un tiempo determinado si yo quiero mejorar mi capacidad funcional para hacer ejercicio. Y era lo que hablaba Diana, de la gente que usted los ve todo el tiempo caminando y usted dice: pero no mejoran en nada. ¿Por qué? Porque siempre es lo mismo y el cuerpo se acostumbró. Entonces por eso debe ser prescrito, porque alguien debe decirle: podemos a veces bajar un poquito la intensidad, a veces podemos subirla, bajarla, y así es. Incluso la gente que hace alto rendimiento en los deportes, no toda la vida se mantiene entrenando al 100%. Hay tiempos donde viene y baja un montón, y viene un periodo de recuperación, y ahí es donde uno debe realmente decir: puedo mejorar. Y si la gente quiere hablarlo en eso de términos de METs, donde puede mejorar los METs, esa capacidad funcional para hacer ejercicio, pero siempre cuando el ejercicio sea prescrito, para ir teniendo una adecuada evolución. Muchísimas gracias por esa respuesta. Y de hecho respondiste otra que iba a dejar, ¿verdad?, para luego responder. Hay varias preguntas que lamentablemente por cuestión de tiempo no las podemos sacar al aire, pero que se las vamos a enviar a los expertos que nos acompañan hoy para que nos respondan. Pero sí lo respondiste, que era la diferencia entre actividad física y ejercicio físico. Por así que muchas gracias. Entonces, bueno, para cerrar, voy a dar tal vez un par de minutos a cada uno, ¿verdad?, para que en un mensaje desde su perspectiva del tema que estamos tratando hoy, realmente demos ese mensaje de cómo puedo hacer que mi corazón sea saludable. Bueno, yo les diría, ¿verdad?, que comer saludable no es caro, ¿verdad? Empezando por ahí, no es caro. Tratemos de visitar más las ferias del agricultor, hacer, ¿verdad?, los tiempos de comida, llevar una lista de compras para no comprar nada ahí, ¿verdad? Ahora en los supermercados nos ofrecen miles de cantidades de alimentos que no nos benefician. Entonces tratemos de tener una lista de compras. Yo les digo, consuman bastante agua, ¿verdad? A veces lo dejamos de lado. Agua, ¿verdad? Consumir todos los días, estar sumamente hidratados, dormir bien, ¿verdad?, que eso es sumamente importante. Hacer ejercicio que les guste. Yo siempre les digo, si no les gusta nadar porque tienen algún trauma, entonces busquen, hay miles de actividades. Realizar ejercicio, consumir bastantes grasas saludables también para tener un corazón bastante saludable, como el omega 3. También consumo de fibra que se encuentra en las frutas y en los vegetales también.
También es muy importante que visiten regularmente el médico, el nutricionista. Se pierden muchísimas citas médicas a nivel privado y a nivel de caja, que eso también es una pérdida bastante, ¿verdad?, importante. Entonces no pierdan las citas, vayan a los controles, aprovechen los profesionales que hay en cada centro de salud, y algo muy importante, siempre traten de tener a la par personas que lo motiven a hacer el cambio, que no te saboteen, que no te digan no podés, ya para qué, si ya te dio un infarto, ¿para qué te vas a cuidar? No, tenemos que cuidarnos, y el acompañamiento, como dice el doctor, ¿verdad?, grupal, ojalá, para que se vaya motivando a realizar el cambio. Y muy importante, ya para cerrar, tener paciencia, ¿verdad?, tener paciencia, que a veces cuesta, ¿verdad?, y queremos todo ya, todo es un proceso, y habemos profesionales que los podemos ayudar, entonces se pueden acercar a los centros médicos y pedir esa ayuda. Muchas gracias. Bueno, entonces igual, de verdad, primero agradecerle a ustedes por todo este espacio, y si tuviéramos que cerrar con un mensaje, por lo menos en mi perspectiva, podría decirles que no esperen a sentirse mal para revisarse, para hacer cambios. La motivación de hacer un cambio positivo en nuestra vida, aunque sea pequeño, es mejor que no hacer ninguno. Y a pesar de que hay muchas maneras de cómo hacerlo mejor, se empieza por algo. Y creo que a veces, lastimosamente, en cardiología llegamos mucho a lo tarde, y cada vez nosotros sabemos que cuando promovemos la salud, hacemos prevención, tenemos resultados más adecuados. Y haciendo un símil o una analogía, la prevención cardiovascular es como la vacuna a la avalancha de casos que tuvimos, igual, de enfermedad, ya por otras enfermedades que lo hemos visto, como con el COVID. Entonces, la prevención es nuestra vacuna a los infartos, los derrames, y cada vez más enfermedad de estas que no deseamos que aparezcan, para empezar a tratarlas. Muchas gracias. Doctor Jiménez. La próxima vez le digo al doctor Meollo que me deje primero para cerrar. Nada más, dos cosas muy puntuales. Uno, nunca es tarde para iniciar un cambio. Nunca se es demasiado viejo para iniciar. Exacto. O sea, a veces la gente le dice a uno, es que estoy muy viejo, ya yo como para empezar a hacer ejercicio. Entonces, nunca se es demasiado viejo, nunca es demasiado tarde para iniciar un cambio. Y lo otro que siempre les digo, las únicas personas que no pueden hacer ejercicio son los muertos. Entonces cerramos ahí como para decirle, todos podemos hacer ejercicio si realmente tenemos una adecuada supervisión y una adecuada prescripción por alguien que conozca del tema. Entonces cierro por ahí. Bueno, muchas gracias, de verdad. Gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este rato, que en realidad el tiempo se hace muy corto. Sus consultas y todo lo que tengan lo pueden enviar por Facebook, y tengan por seguro que se las vamos a hacer llegar para que nos respondan. Darle las gracias al doctor Rodolfo Jiménez por acompañarnos, al doctor Andrés Garzona y a la licenciada Diana Portilla. Muchas gracias. Pueden buscar en el colegio, en la página, ¿verdad?, donde pueden encontrar a los doctores también. La doctora trabaja en la clínica bíblica y están a su disposición para también cualquier consulta que tengan. Desde la Voz Científica del Colegio de Médicos les agradecemos por habernos acompañado, y los esperamos en el próximo capítulo. Buenas noches. Gracias, buenas noches.